Encuentren muy bien el día de hoy. ¿Me escuchan? Buen- Yo Buenos no- días, doctora. Buenos días, chicos. Buenos días, doctora. ¿Sí se le escucha? Muy bien, ahora me van a ayudar a ver con las diapositivas si están, un poquitito, si van a avanzar. Ahí, ¿está avanzando? Sí, doctora. Sí, Muchis- doctora. Muchísimas gracias. Vamos entonces a iniciar. Voy a cerrar acá. Ay, se me fue nuevamente. A ver, pasó algo sin querer. Avanzar entonces, chicos. Si es que en algún momento no me escuchan o ven que no avanzan las diapositivas o se demora mucho en un solo sitio, me avisan, por favor. Bien, vamos a comenzar. Tenemos poco tiempo y es un tema amplio. Bueno, en este día nos convoca el tema sobre farmacología de los trastornos de la hemostasia, ¿no? Y dentro de estos fármacos que vamos a utilizar para lo que serían las alteraciones dentro de lo que es en sí toda la hemostasia. En cualquiera una de las etapas podrían haber problemas con nuestros pacientes, que vamos a conocer el día de hoy, la terapia con la que vamos a poder tratar estas alteraciones o trastornos, ¿no? Y aquí es que donde tenemos a los anticoagulantes, fibrinolíticos, antifibrinolíticos y antiagregantes plaquetarios. Introducción, veremos lo siguiente. Cuando hablamos de los trastornos de hemostasia, tenemos que entender que los problemas pueden aparecer tanto a nivel de los vasos sanguíneos, pueden haber problemas a nivel de las plaquetas o de los factores de la coagulación, ¿no? Resultando esto como consecuencia a que nuestros pacientes podrían tener de repente algún tema de sangrado, un tipo de sangrado, ¿no? Trastorno hemorrágico. Pero también al haber una alteración en estos plaquetas, factores de coagulación, etcétera, también podría haber todo lo opuesto, ¿no? Como que es la producción de trombos, ¿no? O trombosis. Entonces, la trombosis actualmente es una de las principales causas de muerte y mortalidad a nivel mundial, ¿no? En contraste, ¿no? La parte opuesta, ¿no? Que sería la hemofilia, ¿no? Y otras deficiencias congénitas continúan siendo actualmente un reto en lo que es la salud pública. Dentro de lo que va a ser el arsenal farmacológico, disponemos, es muy amplio, la verdad está creciendo bastante y se está especializando y eso es muy bueno también, ¿no? En este caso vamos a incluir anticoagulantes clásicos, por ejemplo, ¿quiénes son los anticoagulantes clásicos? Las heparinas, por ejemplo, ¿no? Los digamos, anticoagulantes orales, en este caso, que sería el prototipo, que sería, digamos, la warfarina, que son antagonistas de la vitamina K, ¿no? Pero hay otros que han ido apareciendo, ¿no? Como anticoagulantes orales directos, ¿no? De uso creciente en la práctica clínica actualmente. Ahora, para revertir la trombosis, contamos también con fibrinolíticos potentes, ¿no? Y frente a lo que serían las hemorragias, disponemos también del opuesto, ¿no? Que serían los antifibrinolíticos, ¿no? Y concentrados de factores que vamos a ver también para poder apoyarnos en lo que serían las hemorragias, ¿no? Ahora, el conocimiento farmacológico va a ser muy importante para poder prescribir con seguridad y eficacia, ¿no? Para cualquier uno u otro problema que estamos viendo en este momento, ¿no? Por eso que en esta clase vamos a revisar estos medicamentos, ¿no? Y cómo es que se manejan, etcétera, ¿no? Para estos trastornos, de la hemostasia. Dentro de los objetivos, ¿no? De la clase vamos a revisar la fisiología básica de la hemostasia y las dianas farmacológicas, ¿no? Que es lo que nos convoca principalmente dentro de lo que es farmacología. Pero antes de entrar directamente a fármacos, tenemos que hacer una revisión, ¿no? De todos aspectos básicos de la hemostasia para tener una base y ya con eso poder abordar los fármacos. Vamos a también a clasificar y describir mecanismos de acción, ¿no? De estos tratamientos anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, antifibrinolíticos, etcétera, ¿no? Y sus principales efectos adversos, ¿no? Como ya les mencioné, de estos grupos farmacológicos. Y se va a interpretar escenarios clínicos para poder elegir la terapia antitrombótica adecuada y conocer agentes, cómo se pueden revertir en el caso que los tenga, ¿no?
Partimos entonces, y aquí sí voy a pedir que se concentren porque veo en clases a veces cuando tocamos estos puntos y también lo vemos en el laboratorio, a veces se suelen confundir, ¿no? Cuando hablamos de anticoagulantes, cuando hablamos de fibrinolíticos, etcétera, se tiende a confundir. Entonces vamos a repasar un poquito, como les dije, algo muy básico para poder abordar los fármacos, ¿no? Dentro de lo que sería la hemostasia, por definición, debemos recordar que es el mecanismo que va a detener el sangrado de un vaso, ¿no? Entonces, ante un vaso sanguíneo, ante una lesión, son estos mecanismos que se activan para detener el sangrado de un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, es un proceso que va a implicar múltiples pasos, ¿no? Interrelacionados entre sí, y esta cascada culmina en la formación de un tapón que cierra la zona dañada del vaso sanguíneo, ¿no? De esta manera se va a controlar el sangrado, ¿no? Que comienza con un traumatismo en el revestimiento del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es, termina con un tapón, se entiende que ya se conformó lo que vendría a ser desde el tapón plaquetario hasta la formación del coágulo insoluble que se forma finalmente, ¿no? ¿Cuáles son las etapas que involucra la hemostasia? Se divide en cuatro etapas, ¿no? Primero, ante esa lesión tisular, puede haber una constricción del vaso o una vasoconstricción, ¿no? Luego la formación del tapón plaquetario temporal, que es la primera, digamos, dentro de las primeras líneas de defensa. Después de la contracción del vaso sanguíneo, se va formando el tapón plaquetario temporal, que hasta ese momento todavía es muy débil, digámoslo así, ese tapón que se está formando, y por lo tanto el siguiente paso es la activación de la cascada de la coagulación, ¿no? Para poder ya presentarse y formar el tapón de la fibrina o el coágulo final. ¿Cuál es la función de la hemostasia? Entonces, facilita una serie de activaciones enzimáticas que van a conducir a la formación de un coágulo o trombo. Esto es importante también comenzar a identificar porque a veces vienen y que es un antitrombótico y a veces se suele confundir, se está refiriendo a las plaquetas, se está refiriendo al polímero de fibrina. En este caso le estoy poniendo tal cual se puede utilizar los términos, ¿no? Entonces nos dice que la hemostasia, su función es a la formación de un coágulo o trombo. ¿No? Se entiende que en ese coágulo o el trombo final ya está, digamos, la suma de las plaquetas que se han adherido y ha formado el primer tapón plaquetario, más todos los factores de la coagulación que se han comenzado a activar para que lleguen a al polímero de fibrina. A eso se refiere, ¿no? Entonces, la función es que va, digamos, con esta serie de activaciones enzimáticas, va a conducir a la formación de un coágulo trombo, que ahí donde menciona, ¿no? Dice, tiene plaquetas, polímero de fibrina y glóbulos rojos, ¿no? Este coágulo sella la zona lesionada, controla y previene el sangrado adicional mientras se lleva a cabo el proceso de regeneración tisular. O sea, se entiende que esto es solamente momentáneo, ¿no? Hasta que ya se va regenerando los tejidos. Una vez que la lesión comienza a cicatrizar, ¿no? Ese tapón se remodela lentamente y se disuelve, ¿no? Restaurando el tejido normal en la zona dañada. Y en esto de la remodelación lenta que viene presentándose los tejidos y se va a ir disolviendo, ese trombo tiene que disolverse, ¿no? Para que no se vuelva patógeno en todo caso. Y también ahí entran otros mecanismos que vamos a ver, ¿no? Sobre la fibrinólisis, por ejemplo, para poder ya inactivar cualquier factor también que esté en ese momento ya o el mismo coágulo que se ha formado para poderlo disolver. La verdad que dentro de lo que son un poquito buscando sobre algunos esquemas, gráficas, sobre lo que es la hemostasia, he tratado de recolectar la información más didáctica, más práctica, que finalmente vayamos a utilizar para lo que es los tratamientos farmacológicos. Bueno, este es uno de ellos que lo tomé, de fisiología de la hemostasia y su alteración por la coagulación en COVID-19, por ejemplo, de Adriana González Villalba y colaboradores. Y en este artículo, por ejemplo, vemos en la primera parte, en la parte superior, donde hablamos de la hemostasia primaria y vemos que la ruptura endotelial, ¿no? Que se está presentando en este momento, ¿no? Va a traer como consecuencias que se liberen el factor tisular, el factor de von Willebrand,
o Willebrand, o como lo quieran mencionar, que es ese factor de von Willebrand es el que va a ser liberado a través de del endotelio, por ejemplo, ¿no? Las plaquetas se van a comenzar a activar, se adhieren, se agregan y van a liberar sus gránulos, ¿no? Acá por defecto sale A y D, pero son alfa y delta, que lo vemos acá, gránulos alfa, gránulos delta, ¿no? Que es lo que se comienza a liberar a través de estas plaquetas, ¿no? Y también el tromboxano A2, que es también importante para lo que va a ser la agregación plaquetaria, ¿no? Que es un agonista plaquetario. Entonces aquí vemos un poquito esquematizado las plaquetas en reposo y luego cómo se van activando, van cambiando su forma, ¿no? Y se van adaptando, adecuando para poder ya irse adhiriendo a la zona lesionada que se requiere. Eso digamos de manera muy general. Luego, dentro de lo que es la hemostasia, continúa lo que es el inicio de la coagulación y acá se comienzan a liberar microdosis de trombina, ¿no? El factor tisular inicia la coagulación y luego se forman, como decía, el factor tisular inicia la coagulación, se forman microdosis de trombina que activan más plaquetas de los factores 5, 8, 11 y 13, como vemos acá, la trombina, acá todavía hay muy poca porcentaje de trombina y por eso acá como que lo grafican como al 1%, porque dentro de las funciones que tiene la trombina es activar a los factores 5 a 5 activo, ¿no? Al 11 activo, al 13 y al 8 activo, que es importante, ¿no? Porque vamos a ver que van a haber tratamientos farmacológicos que pueden inhibir, ¿no? La trombina y como consecuencia de la inhibición de la trombina, todas las consecuencias que se inhiben, ¿no? Entonces la trombina tiene su función de activar a más plaquetas, también al factor 5 a 5 activo, 11 a 11 activo, 13 activo, ¿no? Y al 8 también de 8 a 8 activo, ¿no? Y con respecto, y claro está que la trombina va a poder producir de trombina, la protrombina en trombina, fibrinógeno en fibrina, ¿no? Bien, eso es, digamos, un poco sobre lo que sería la hemostasia primaria, ¿no? Inicio de la coagulación, en algunas literaturas aparece como la hemostasia secundaria, lo de la coagulación. Esto es a grosso modo. Y a esta fuente le agregué esta otra diapositiva que me gusta porque va a ser una base también para lo que serían los antiagregantes plaquetarios que vamos a ver más adelante. Seguimos dentro de lo que sería la hemostasia primaria. ¿Por qué he tomado esta gráfica? Porque vamos a tener puntos claves de dianas farmacológicas que vamos a ver más adelante. Y acá, este es de la fuente hemostasia de fisiología y principales pruebas de exploración de C. Baine y Gruel. En este artículo encontramos esta gráfica interesante, donde vemos aquí el vaso que ha sido lesionado y comienza a ocurrir lo que vamos a ver acá de manera más grande, ¿no? Entonces vemos aquí la plaqueta en reposo, luego esas plaquetas que están en reposo comienzan a activarse, vemos que va modificando su estructura, digámoslo así, hay un cambio de la forma y luego de esto vamos a ver que comienzan a degranularse también, ¿no? Acá importante, vamos a ver unas glucoproteínas que es importante identificarlas, por ejemplo, acá vemos como que la clave de todo lo que vemos en esta parte, en la parte derecha, y vemos, por ejemplo, que dentro de lo que es la hemostasia primaria, hablamos de que ocurre procesos de adhesión de las plaquetas, la activación de las plaquetas, la secreción que estábamos un poquito mencionando, y la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, aquí vemos esta imagen que vendría a ser el fibrinógeno, que está por acá, ¿no? Luego el factor de von Willebrand y algunos receptores glucoproteínas 2B que tiene esta estructura, ¿no? Y la glucoproteína 1B, 9 y 5 y la glucoproteína P 1A y 2A, que aquí lo vamos a ver, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos está relatando esta fuente que en el paso número 1 hay una adhesión de las plaquetas en el subendotelio vascular expuesto al punto de lesión. Luego la activación de las plaquetas. Acá en la primera parte tiene que ver mucho digamos, el factor von Willebrand con la conexión con las plaquetas que se comienzan y ya tienen su
modificación en lo que es la estructura, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, el factor de von Willebrand, aquí asociado con esta glucoproteína 2B y 3A, por ejemplo, ¿no? Y luego en el segundo de activación de las plaquetas con el cambio conformacional, ¿no? Justo lo que le mencionaba, ¿no? De la glucoproteína 2B y 3A, que es esta de acá, ¿no? Entonces ahí, en estado de reposo, disculpen, en estado de reposo el factor de von Willebrand, y cuando hay esta lesión comienza a elongarse, y en esta elongación, digamos, ya se une con este el receptor de las plaquetas, que es la glucoproteína 2B y 2A, ¿no? Eso es importante porque también tiene que ver con los tratamientos farmacológicos que vamos a ver más adelante. Y luego la secreción del contenido de los gránulos que permite amplificar la hemostasia. Agregación en el punto 4, agregación de las plaquetas con formación de puentes entre la glucoproteína 2B y 3A y el fibrinógeno, ¿no? La proteína 2B y 3A, que vemos que es esta con el fibrinógeno, que comienzan a producirse puentes que lo hace, digamos, más fuerte dentro de lo que sería la agregación ya plaquetaria, ¿no? Entonces, puntos claves a recordar para lo que hace los antiagregantes plaquetarios. Podríamos resaltar estos tromboxanos A2, ¿no? Que son secretados a través de las plaquetas. Estos receptores, glucoproteína 2B y 3A también. Otro punto también a recordar aquí sería también la importancia de donde acá aparece la adenosina, difosfato de adenosina, por ejemplo, que esto va a ser importante recordarlo porque justo el ADP se va a unir al receptor que acá en esta imagen no hay, donde que es un receptor también de las plaquetas, que es el P2 y 12, que lo vamos a ver más adelante, y ya, pero como para tratamientos farmacológicos. Y eso va a hacer que pueda seguir o iniciarse y amplificar la respuesta plaquetaria. Entonces aquí lo que nos estaría faltando en este esquema son estos receptores plaquetarios, que es el P2 y 12, ¿no? Que es otra diana también dentro de lo que serían los antiagregantes plaquetarios. ¿Qué más? Otro punto también aquí a resaltarlo, ¿no? Es, por ejemplo, la participación de que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, un poquito he anotado algunos puntos claves para poder recordar que van a ver, por ejemplo, la fosfodiesterasa E, que va a ser importante porque cuando esta se va a inhibir, va a hacer que haya un aumento del AMP cíclico, y cuando aumente el AMP cíclico podemos hacer que se inhiba la agregación plaquetaria. ¿Ya? Esos son básicamente aspectos de las generalidades que luego lo vamos a ver con los fármacos. Siguiendo con la fuente de fisiología de la hemostasis o alteración por las coagulopatías en el COVID-19, ¿no? Vemos ahora, luego, dentro de lo que es la hemostasia, la propagación de la coagulación, ¿no? En esta fase se producen macrodosis, como mencionábamos hace un ratito, de trombina que inducen la formación de fibrina, en este caso, ¿no? Protrombina, entrombina, fibrinógeno y fibrina para hacer una malla que estabilice el coágulo. Entonces ya el polímero de fibrina ya vendría a ser el coágulo ya insoluble que se logra formar, ¿no? Entonces, como dice acá, eh, esta fibrina realiza y produce una malla que estabiliza el coágulo, ¿no? Gracias al factor 13 activado, que esto es muy importante, que es uno de los últimos factores que se descubrieron, ¿no? Que le va a dar una estabilidad mayor a lo que es esta fibrina, convirtiéndola en una malla de fibrina. Luego nos dice que la regulación antitrombótica se da por la trombomodulina y las proteínas C y S y la antitrombina 3, ¿no? Que vendrían a ser ya los mecanismos de regulación para que esto no prolifere, ¿no? Entonces ahí tenemos reguladores, la proteína C, S y la antitrombina 3, que también es importante la antitrombina 3 para algunos de los mecanismos de acción en el caso, como estamos acá en lo que es coagulación, que serían para los anticoagulantes. Ujú. Y luego, dentro de lo que sería la última etapa, la fibrinólisis, que ocurre luego de que el activador de plasminógeno tisular,
que es este de acá, T-PA, o la uroquinasa o urosinasa, activan la formación de plasmina, ¿no? Que vemos aquí, la formación de plasmina, que es una enzima que va a degradar al fibrinógeno formando productos derivados de fibrinógeno o degrada la malla de fibrina formando los dímeros D. La fibrinólisis puede ser inhibida también, y eso es también importante recordarlo, por el inhibidor del activador de plasminógeno 1 que vemos acá, el inhibidor de plasminógeno, inhibidor del activador de plasminógeno 1 o por la alfa 2 antiplasmina. Entonces aquí, puntos claves, palabras claves, el plasminógeno se puede activar por este activador de plasminógeno tisular o la urosinasa, que a su vez puede transformar el de plasminógeno a plasmina, ¿no? Entonces, en este caso, que ayuda a lo que es la disolución ya de la fibrina, ¿no? De la malla de fibrina en sí. Entonces, es lógico entender que si nosotros podríamos hablar de tratamientos que podrían ayudar a esta disolución, sí, entonces estaríamos ahí hablando dentro de lo que es la etapa de la fibrinólisis, ¿no? Tratamientos fibrinolíticos. Y si yo no quiero, digamos, disolver este coágulo que se ha formado, entonces ahí estaríamos hablando de antifibrinolíticos, ¿no? Muy bien. Ahora veamos ya con más detalle lo que sería la coagulación, porque también va a ser una diana dentro de lo que sería ya los tratamientos anticoagulantes. Entonces, hemos visto el proceso de la hemostasia, cada una de las etapas que involucra, ya hemos estado dando algunas pinceladas, como digo yo, de los tratamientos farmacológicos que vienen. Y ahora vamos a entrar a coagulación para luego poder abordar ya también los tratamientos, ¿no? Y después, claro, antes de estos tratamientos, ver todos los trastornos que podrían ocurrir. Ahora, ¿qué es la coagulación? La coagulación plasmática lleva a la transformación del fibrinógeno en una red de fibrina que fortalece el trombo plaquetario, como que habíamos hablado, ¿no? Es un proceso que permite la interrupción definitiva del sangrado, ¿no? Con esa malla de fibrina que se forma, que habíamos comentado. Ahora, el subendotelio vascular va a ser muy rico en factor tisular de glucoproteína expresada por fibroblastos y que es el iniciador fisiológico de la coagulación. Entonces, aquí me hace recordar lo que hace la vía extrínseca de la coagulación, ¿no? Que es la que comienza a liberar ese factor tisular, ¿no? Las plaquetas también desempeñan un papel importante dentro de la coagulación, claro está, ¿no? Al exponer fosfolípidos, que son los que se van a utilizar, los fosfolípidos de membrana de plaquetas, para activar también y continuar la activación de la vía de la coagulación, en los que se agrupan varias proteínas, enzimas, cofactores y sustratos, ¿no? Todos estos elementos son indispensables para una hemostasia normal. Estas proteínas o factores de la coagulación son en particular precursores de enzima o simógenos, que es otro término que se utiliza, sintetizados por el hígado, ¿no? Dentro de los simógenos sintetizados, ¿no? También por el hígado, y sobre todo voy a resaltar los que dependen de la vitamina K, tenemos factor 2, 7, 9 y 10, por ejemplo, ¿no? Que se convierten también en proteasas activadas después de su activación. La coagulación es de hecho una cascada de reacciones enzimáticas que lleva a la generación del factor 10 activando, ¿no? De factor 10 a 10 activado, y finalmente de trombina. Y una enzima que lamina el fibrinógeno soluble en un coágulo de fibrina que se hace en último término, insoluble bajo la acción del factor 13 que habíamos visto también hace un ratito dentro de todo el proceso de la hemostasia. Ahora, las fases de coagulación como se conocen actualmente reciben los siguientes nombres en las diferentes etapas. La fase inicial de amplificación de propagación, ¿no? En el caso de la fase inicial, el complejo del factor tisular, también con el factor 7, de forma directa e indirectamente a través del factor 9, activan inicialmente al factor 10, convirtiéndolo en desactivado, ¿no? Transformando pequeñas cantidades de protrombina en trombina, que son aún insuficientes para completar el proceso de formación de la fibrina. En la fase de amplificación,
La trombina formada junto con el calcio de la sangre, que dicho sea de paso también las plaquetas liberan calcio, y los fosfolípidos ácidos que provienen, todo esto de las plaquetas, participan activamente en un proceso de retroalimentación para la activación de los factores 11, 9, 8 y 5, ¿no? Y de forma especial para acelerar la activación de las plaquetas. Simultáneamente, por mecanismos quimiotácticos, los factores que se han mencionado van a ser atraídos a la superficie de las plaquetas, donde tiene lugar de forma muy rápida e importante procesos de activación y multiplicación. Y la última, que sería la fase de propagación, la amplificación del proceso, ¿no? Que finalmente va a llevar a al polímero de fibrina que mencionábamos. Y aquí vemos esas etapas que habíamos comentado hace un ratito, la fase inicial de amplificación y de propagación, y la participación de la trombina en pequeñas cantidades que va a traer consigo, digamos, más la participación del factor tisular, el factor 7, para que se pueda activar el factor 10 a 10 activado, ¿no? Y luego esto pasar a lo que sería la fase de amplificación, ¿no? Con la trombina, más el calcio, más los fosfolípidos de membrana de plaquetas, van a poder activar factores 5, 5 activo a 8, el 11 activado también a través de la trombina que se ha formado, ¿no? Y asimismo, también ese factor 11 activado, ¿no? Poder hacer la activación del 9 al 9 activado. Y en este caso, digamos, este proceso de amplificación, ¿no? Que trae consigo, digamos, esta conversión a protrombinasas, hace de que pueda producirse la protrombina en trombina, fibrinógeno en fibrina, y también la participación, como vemos, para que se pueda activar el factor 10 activo del 9, del 8 y del 5, ¿no? Dentro de lo que se conoce actualmente de las fases de coagulación, repito, en lo que sería la fase inicial de amplificación y de propagación. Ahora, de repente nos hemos acostumbrado también, al menos yo, ¿no? Dentro de lo que es este modelo clásico, ¿no? Que veíamos de la coagulación, y en este caso lo tomé de este boletín de información clínica terapéutica y nos dice el modelo clásico de coagulación de McFarland, donde vemos, si recordamos un poco, ¿no? Desde lo que es la vía extrínseca de la coagulación ante un traumatismo, la activación del factor tisular, que va a activar al factor 7 activo, y este factor 7 activo va a activar al 7, perdón, al 10 activo, y viene la vía común de la coagulación, y por parte de la vía intrínseca de la coagulación, los factores 12 se convierten a 12 activo. Estos, al entrar en contacto con la matriz subendotelial que tienen carga negativa, hacen que se pueda convertir el factor 12 a 12 activo. Y acá también mencionan en otras literaturas que inclusive la precalicreína puede hacer que se activen más factores 12 a 12 activo. Y luego el 12 activo activa el 11 activa el 9, pero con la participación de calcio, y ese 9 activo con la participación va a activar la trombina, también recordemos que activa el 8, más este 8 activado, recién más, digamos, con los factores, en resumen, para que se pueda activar a través de la vía intrínseca, el factor 10 requiere del factor 8 activado, 9 activado, del calcio más fosfolípidos de membrana de plaquetas que estamos viendo acá, se va a convertir el factor 10 a 10 activado, ¿no? Y acá con calcio, ¿no? Calcio, factor 5 activado, 10 activado, fosfolípidos de membrana de plaquetas, con todo esto en conjunto, se va a convertir la protrombina en trombina, fibrinógeno en fibrina, y con la participación del factor 13 al polímero de fibrino, la malla de fibrina ya es insoluble. Esto es importante recordarlo, chicos, porque vamos a ver algunas dianas en el caso de lo que serían los anticoagulantes frente a los factores de coagulación, que podrían ser el factor 10 activado principalmente, o de repente también a la trombina, la inhibición de la trombina, factores 10 activados principalmente, y las consecuencias de esta inhibición. No vamos a verlo en eso un ratito. ¿Algo más que tenga que recordar aquí? Bueno, yo creo que en el caso de la trombina, recordar que también puede hacer que se puedan activar más plaquetas, activar factor 5, 8, también el factor 13 también, para poder ver en un rato la amplificación de las consecuencias de la inhibición de la trombina. Ahora, dentro de lo que serían la contraparte, digámoslo así. Dentro de lo que sería la coagulación, es importante también identificar cómo es que se controlan, ¿no? Los inhibidores intrínsecos de los factores de la coagulación
Porque cuando hablamos de coagulación hay que recordar que en un sistema en equilibrio donde no hay trastornos tiene que estar en equilibrio tanto los factores procoagulantes como los anticoagulantes, ¿no? Los inhibidores intrínsecos de la coagulación son mecanismos endógenos que van a regular la activación excesiva de la cascada de la coagulación y previenen los trombos, ¿no? La trombosis. Entonces, vamos a recordar un poquito. En el caso de la antitrombina 3, es un factor, el lugar de acción y lo que se va a afectar va a ser la trombina, el factor 2 activado, los que pueden esta antitrombina 3, y lo resalto porque tiene que ver mucho con un mecanismo de acción de uno de los anticoagulantes que viene en un momento. Entonces, ya de por sí de manera endógena, tenemos, por eso son factores endógenos de la coagulación, a la antitrombina 3, ¿no? Y esta antitrombina 3 va a actuar inhibiendo los factores 2 activos, factores 10, 9, 11 y 12 activados, ¿no? Se va a unir a la trombina, esta antitrombina se une a la trombina y a factores serinproteasas inactivándolos, a estos que estamos mencionando, ¿no? Su acción se potencia por la heparina y también tenemos heparina endógena, ¿no? Recordando un poquito de la degranulación también de los mastocitos, podemos liberar heparina, entonces tenemos heparina endógena, la antitromina 3 y actúan asociados de manera endógena también, ¿no? Otro mecanismo inhibidor intrínseco de la coagulación, la proteína C, la proteína S, por ejemplo, y en el caso de la proteína C activada va y, digamos, a afectar factores 5, 8 activados, van a degradar irreversiblemente a los factores que se está mencionando y requiere también a la proteína S como cofactor. Como se menciona aquí, que es un cofactor, la proteína S de la proteína C, facilita la acción de la proteína C activada sobre los factores 5 y 8 activos. También se une a factores de la coagulación, inhibiendo parcialmente a la trombina. Otro inhibidor intrínseco sería el inhibidor de factor tisular, ¿no? Que va a afectar el factor 7 activado, tromboplastina, el complejo factor tisular, inhibe este complejo factor tisular 7 activo y factor 10, bloqueando la vía extrínseca de la coagulación. Y tenemos también en esta parte final, ¿no? Dentro de la fibrinólisis, la conversión del plasminógeno en plasmina para que pueda actuar frente y sobre la fibrina, ¿no? Para que lo pueda disolver. La plasmina degrada la fibrina formando productos de degradación, ¿no? Esto es la fibrinólisis. El plasminógeno es el precursor activado, ¿no? Por este activador de plasminógeno tisular o la urosinasa. Este es el precursor para que pueda convertirse a través de estos hasta plasmina, ¿no? Dentro de los inhibidores intrínsecos de la coagulación. Ahora, eh, hemos visto hasta el momento estos procesos de la hemostasia en condiciones fisiológicas normales. Hemos resaltado lo que sería la agregación plaquetaria como parte de las primeras líneas, digámoslo así, porque viene la vasoconstrucción y luego el tapón plaquetario, luego la formación del coágulo insoluble, o el trombo, que es coágulo de sangre más plaquetas, más glóbulos rojos, etcétera, ¿no? Entonces, pueden aparecer alteraciones de la hemostasia. Ahora, los trastornos de la hemostasia son afecciones que afectan la coagulación sanguínea, ¿no? Resultándolo en sangrados excesivos. Si no coagula bien mi paciente, lo que va a producir va a ser sangrado excesivo. O en el caso de trastornos tromboembólicos, en la formación de coágulos no deseados, ¿no? Entonces, o sangra por falta de factores o alteraciones de la coagulación, o en la formación de coágulos no deseados, que comienzan a presentarse coágulos que no se desean en esa persona, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque puede traer obstrucciones a cualquier nivel del organismo. Los trastornos de la hemostasia se pueden dividir de acuerdo con el nivel en el que ocurre, ¿no? La alteración. Puede haber un trastorno de la hemostasia, y por eso hemos visto lo anterior, alteraciones a nivel de la hemostasia primaria, es decir, a nivel de lo que vendrían a ser la agregación plaquetaria. Secundaria, ¿no? Lo que sería alteraciones a nivel de la coagulación, o podrían haber alteraciones a nivel de lo que es los mecanismos que antagonizan o comienzan a disolver ya una vez que se completó el tejido, se reparó ese tejido lesionado, ya no necesitamos más
coágulo en esa zona y hay que disolverlo y por eso allí también entra la fibrinólisis. Inclusive esta también podría estar afectada, ¿no? Dentro de lo que serían las alteraciones de la hemostasia. Ahora acá también he tratado un poco de mencionar de manera, digamos, todo lo que se pueda de las alteraciones de la hemostasia. Al final también les he puesto un cuadro comparativo para poder ver qué alteraciones, sobre qué vamos a trabajar. Punto uno, hay trastornos de la hemostasia primaria, ¿no? Que pueden estar afectados tanto las plaquetas y el factor de von Willebrand. Van a afectar la formación del tapón plaquetario, como lo mencionan acá, que es la parte inicial, ¿no? Que puede producirse trombocitopenias, trombopatías, enfermedades de von Willebrand. En las trombocitopenias, aquí en este caso puede haber una disminución del número de plaquetas. ¿De qué manera? Puede ser también de tipo inmune, como la trombocitopenia primaria inmune o la púrpura trombocitopenia inmune, que también se le conoce, inducida por fármacos, también puede ser eso, aplasia medular e hiperesplenismo. Claro, hay algunos tratamientos que ya hemos venido estudiando mm, em, que pueden producir trombocitopenia, por ejemplo, como en el caso de la quimioterapia oncológica, por ejemplo, podría presentar esto, ¿no? Trombopatías, que en este caso pueden haber defectos funcionales de las plaquetas, ¿no? Que se denominan de Glanzmann, de Bernard-Solier, alteraciones adquiridas por fármacos, en el caso de trombopatías por el ácido acetilsalicílico, que se conoce comúnmente como la aspirina, trombopatías por clopidogrel, otro tratamiento que vamos a ver más adelante, y trombopatías por AINES, ¿no? Porque habíamos visto semanas anteriores que los AINES, al inhibir la ciclooxigenasa, pueden inhibir también lo que serían los tromboxanos A2. Ujú. Y la enfermedad de von Willebrand, defecto hereditario más frecuente. Ahora, trastornos a nivel de la hemostasia secundaria, que vendría a ser la coagulación plasmática. Aquí las alteraciones pueden estar siendo afectadas la formación de la malla de fibrina, que normalmente estabiliza el coágulo, y puede ser, por ejemplo, de tipo congénitos o adquiridos. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la hemofilia A, donde hay un déficit del factor 8, hemofilia B, donde hay un déficit del factor 9, y deficiencia de otros factores poco comunes, pero los he traído acá, como el factor 2, 5, 7, 10, 11 y 13, por ejemplo. Puede haber trastornos de esta hemostasia secundaria de manera adquirida por un déficit de vitamina K, por ejemplo, en enfermedades hepáticas crónicas, como en el caso de la cirrosis, y inhibidores adquiridos de factores antifactor 8. Ahora, pueden haber también alteraciones de la hemostasia, como mencionaba, a trastornos de la fibrinólisis, ¿no? Donde acá se altera la degradación del coágulo, puede haber dos cosas: una hipofibrinólisis, ¿no? Entonces, un riesgo de trombosis, coágulos persistentes, o sea, no funciona, está muy por debajo del funcionamiento de la fibrinólisis. A eso se denomina la hipofibrinólisis y en este caso hay un riesgo de una trombosis, un coágulo que persiste en el paciente. O puede haber lo opuesto, una hiperfibrinólisis, ¿no? Un riesgo de hemorragia porque, por degradación excesiva de la fibrina. Ejemplo, un déficit del alfa-2 antiplasmina, un uso excesivo de activador de plasminógeno tisular que puede llevar a una hiperfibrinólisis que puede llevar a una hemorragia. Ese es en cuanto al trastorno de la fibrinólisis. Pero también pueden haber trastornos mixtos o sistémicos, ¿no? Que alteran múltiples niveles de la hemostasia. Esto ya cualquier cosa puede pasar. Puede haber una coagulación intravascular diseminada, un síndrome antifosfolípidos, una trombofilias hereditarias, por ejemplo, déficit antitrombina 3 puede pasar, ¿no? Entonces, si vemos que para algunos, y mencionamos que uno de los anticoagulantes, sí, uno de los inhibidores enzimáticos, por ejemplo, para el caso de la coagulación, la antitrombina 3, en algunas en algunos pacientes puede haber un déficit de esta enzima antitrombina 3 o de proteína C o de proteína S, de factor 5 Leiden, o mutación de este gen 2021-0A, ¿no? De protrombina. Y también lo que lamentablemente ha pasado en los últimos años como consecuencia de este
COVID-19, coagulopatías asociadas a sepsis o COVID-19, ¿no? Dentro de las alteraciones de la hemostasia. Aquí les he puesto ya un cuadrito como para que puedan resumir de lo que estamos viendo hasta este momento, ¿no? Bueno, lo he resaltado en hemostasia primaria y ya le he comentado hace un ratito y no me quiero demorar mucho aquí para poder abordar la parte de fármacos, ¿no? Hemostasia primaria, consecuencias, clínica característica, hemos visto ahí sangrado, puede haber sangrado mucocutáneo. En el caso de la hemostasia secundaria, también como consecuencia de esta afectación, todos los ejemplos que estoy colocando aquí puede producir también hemorragia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, chicos, esto es como para poder hacer un resumen de lo que hemos visto hace un ratito, ¿ya? Si no, no abordamos los fármacos. Ahora, como vamos a entrar a ver en un ratito ya los tratamientos farmacológicos, es importante identificar algunos aspectos o pruebas con las cuales se debe y se puede controlar, monitorizar cómo está yendo nuestros pacientes anticoagulados, por ejemplo. Y bueno, les he traído esta tablita donde me va a dar una idea de lo que voy a mencionar a continuación ya con los fármacos, ¿no? Por ejemplo, importante la prueba de la tiempo de protrombina, que va a evaluar la vía extrínseca y común de la coagulación y va a evaluar factores tipo 7, 10, 5, 2 y el fibrinógeno. Los valores normales del tipo de protrombina está entre 11 a 15 segundos, dentro de lo que es lo normal. Y las alteraciones típicas puede pasar de que puede haber un tiempo prolongado, ¿no? O puede estar prolongado cuando hay un déficit de vitamina K, por ejemplo. Entonces, cuando hay un déficit de vitamina K, el tiempo de protrombina puede estar prolongado, ¿no? Por encima de los tiempos que estamos mencionando dentro de los normales. Puede estar prolongado también el tiempo de protrombina en casos de hepatopatías, anticoagulación con warfarina, como les decía, que es como para poder una prueba monitorizar si estamos bien con la dosis de warfarina o está por debajo de lo que se requiere o está muy alta el tiempo de protrombina para poder ajustar la dosificación, pero esto también va de la mano con el INR que lo vamos a ver en un ratito. Bueno, este tipo de protrombina monitorea, nos ayuda para monitorizar, como le decía, la warfarina, detectar deficiencias de factores extrínsecos. El INR, esta prueba nos va a ayudar, es una prueba que nos va a ayudar un poquito para poder monitorizar, como le decía, los casos de anticoagulación, por ejemplo, con warfarina. Evalúa, digamos, el estándar del tiempo de protrombina para comparar entre laboratorios. ¿Qué quiere decir? Normalmente esto no se mide con unidades, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el tiempo de la protrombina. El tiempo del INR, digamos, normal, de una persona sana, normal, debe estar entre 0,8 a 1,2, ¿no? Y en alteraciones típicas de 2 a 3 en anticoagulación oral terapéutica. Esto quiere decir que cuando el INR está, digamos, por encima, normalmente el tiempo de protrombina es de 11 a 15 segundos, ¿correcto? Digamos, si mi paciente anticoagulado con warfarina tiene dos veces este tiempo, digamos, 30 segundos, el INR me sale en 2, significa que el tiempo de protrombina está en 30 segundos. Entonces, como está en 2, está dentro de la anticoagulación oral terapéutica. Vuelvo y repito, ¿no? Por ejemplo, tengo mi paciente con warfarina y tiene el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina en 30 segundos. 30 segundos, ¿no? Ahora, como lo estoy anticoagulando, yo no quiero que se formen trombos en ese paciente. Entonces vemos, el INR me sale entonces a TP de 30 segundos, me sale el INR de 2. Entonces estaríamos bien, ¿no? Es en este rango de 2 a 3 es para una anticoagulación oral terapéutica. Pero digamos que si mi paciente anticoagulado tiene un INR de 1, por ejemplo, entonces, por ejemplo, puede estar en 15, no TP de 15 y tiene un INR de 1. En ese caso, para mí anticoagulado no estaría correcto, ¿no? Porque ya estaría, digamos, con un riesgo de que coagule.
mejor dicho, de que se puedan formar trombos. Y en ese caso no estaríamos de lo correcto. Entonces, en este caso, el INR es un control de anticoagulación con antagonistas de la vitamina K. Entonces, este es en función al tiempo de protrombina, los tiempos normales, ¿no? Y la prolongación de este tiempo de protrombina me da una idea que puede ser en alteraciones un déficit de vitamina K. Y en el caso de los anticoagulados, digamos con warfarina, el caso de la INR me va a ayudar para ver si estamos bien y si estamos por encima de este rango, estaríamos hablando de que va a haber un riesgo de hemorragia si salimos de esto, ¿no? Digamos de 4 o 5, o sea, demasiado, hay un riesgo de hemorragia. Si estamos por debajo de 2, hay un mayor riesgo de trombos, de que se puedan formar trombos y tendremos que ajustar la dosis. Eso es básicamente en términos sencillos. El TTPA, que es un tiempo de tromboplastina parcial activado, que esto me ayuda, en este caso el INR para la warfarina y en el caso del TTPA para monitoreo de heparinas que evalúa la vía intrínseca y común, ¿no? Ahí vemos factores el 12, el 11, el 9, el 8, el 10, el 5 y el 2, y el fibrinógeno. El TPTA o el tipo parcial de tromboplastina activado, o el TTPA, que es lo mismo. Los valores normales aquí sí, normalmente es entre 25 a 35 segundos, ¿no? Cuando es prolongado, esto ya estamos hablando, por ejemplo, alteraciones típicas, podría ser casos de hemofilia, o podría estar alterado en anticoagulación con heparinas, podría ser por un déficit de factores de la vía intrínseca, ¿no? Con este TPTA se puede monitorizar las heparinas no fraccionadas y nos puede ayudar para lo que sería el diagnóstico de hemofilias. El TT, tiempo de trombina, la conversión del fibrinógeno en fibrina por trombina, el tiempo de valores está en 14 a 19 segundos, está prolongado en disfibrinogenemia, en hipofibrinogenemia, anticoagulación con heparina o dabigatran. Y la utilidad es que nos va a ayudar a detectar alteraciones de fibrinógeno y en presencia de inhibidores directos de la trombina. El fibrinógeno plasmático, la cantidad de fibrinógeno disponible, acá están las unidades, 200 o 400 miligramos por decilitro, está bajo esto en lo que es en coagulación intravascular diseminada, en hepatopatías graves, está alto también en inflamación y durante el embarazo, ¿no? Y utilidad clínica, evaluar riesgos hemorrágicos o trombóticos. El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina, como habíamos visto hace un rato, dentro de lo que es la fibrinólisis activa, ¿no? En este caso menor de 500 nanogramos por mililitros, y alteraciones, esto dentro de lo normal, y las alteraciones típicas está elevado en la coagulación intravascular diseminada, tromboembolismo venoso, en infecciones, en cáncer y embarazo, ¿no? Nos ayuda a descartar tromboembolismo venoso, alta sensibilidad y baja especificidad. Y las plaquetas, el recuento de plaquetas para ver y evaluar la hemostasia primaria. El rango normal es entre 150.000 a 400.000 microlitros. Y alteraciones típicas en trombocitopenias, ¿no? Como hablábamos en púrpura, trombocitopenia inmune, coagulación intravascular diseminada, en sepsis y en fármacos o con fármacos también, ¿no? En alteraciones, y trombocitosis reactiva. Evalúa esto de acá, los riesgos de sangrados y trombosis. Para lo que van a ser los efectos que vamos a ver a continuación en clases, en los fármacos, podríamos resaltar al tiempo de protrombina, al INR y la TPTA o TTPA, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a esta alteración que sería la trombosis. Trombos. La trombosis es la formación de un coágulo o de un trombo, ¿ya? Dentro de un vaso sanguíneo. Y los trombos se pueden formar tanto a nivel de las arterias, de las venas o capilares. En condiciones patológicas, ¿no? Se van a formar estos trombos, como lo vemos aquí. Y esto va a obstruir parcial o totalmente el flujo sanguíneo. Este trombo está adherido al endotelio, no es un coágulo libre como lo vemos acá, y puede evolucionar, puede crecer, puede organizarse o desprenderse formando un émbolo, como lo vemos aquí en la parte derecha de la diapositiva.
¿no? Es una trombosis arterial, esta es una trombosis venosa que vemos aquí y estamos hablando del trombo. La hemostasia, como hemos visto normalmente, es un equilibrio, ¿no? Entre factores procoagulantes y anticoagulantes, entre lo que es la función endotelial, el flujo sanguíneo y la fibrinólisis, ¿no? Esta hemostasia normal evita la trombosis en condiciones normales. Ahora vamos a ver los tipos de trombosis. Los tipos de trombosis pueden ser trombosis venosa, puede ser trombosis arterial, ser trombosis microvascular sistémica, trombosis mural parietal, cuando está, por ejemplo, el trombo mural cardíaco, la pared ventrículo postinfarto, ¿no? La trombosis oclusiva, completa versus parcial. Y acá tenemos todos los tipos y características de las posibilidades de trombos. Me voy a pasar directamente a ejemplos clínicos. Trombosis venosa profunda, ¿no? En extremidades inferiores, embolia pulmonar, ¿no? Trombosis venosa en ubicación inusual, ¿no? A nivel mesentérica, cerebral, dentro de las trombosis venosas, trombosis arterial, tenemos infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, por ejemplo, enfermedad arterial periférica, trombosis en arterias menores durante el síndrome aterotrombótico, ¿no? Y así podríamos ir hablando sobre la trombosis microvascular, por ejemplo, el SIT, la coagulación intravascular diseminada, púrpuras fulminantes, etcétera, ¿no? Y bueno, eso dentro, digamos, los tipos de trombosis o los problemas de salud que pueden tener nuestros pacientes y a los que tenemos que, digamos, contraatacar y atacar con lo que es la terapia. Y aquí vienen los tratamientos, lo que estábamos esperando. Bien, entonces esto era importante, chicos, porque abordar esto sin este recordar es un poquito complejo, un poquito difícil. Ya de por sí, todo lo que viene a continuación tiene que ver con respecto a estos trastornos que acabamos de ver. Vamos a comenzar con lo que sería, y acá tenemos una clasificación general que vendrían a ser los anticoagulantes. Y aquí dentro de los anticoagulantes tenemos de varios tipos. Podemos tener las heparinas. Las heparinas vemos que pueden ser heparinas no fraccionadas, que pueden ser heparinas también denominadas convencional o estándar. Y las heparinas, aquí no le he puesto, y para los que están atentos lo notarán, podrían haber heparinas no fraccionadas sódica y heparina no fraccionada cálcica, ¿ya? Luego tenemos la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, la enoxaparina, nodoparina, dalteparina, fondaparinux, por ejemplo. Y dentro de otros anticoagulantes, tenemos, por ejemplo, dentro de los orales, antagonistas de la vitamina K, tenemos a la warfarina, anticoagulantes orales directos, ¿no? Que son los últimos que han ido apareciendo, y tenemos al dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Tenemos asimismo inhibidores directos de la trombina de uso parenteral y tenemos aquí la vibalirudina, argatroban, desirudina dentro de los anticoagulantes parenterales también. Inhibidores directos del factor 10 activado, tenemos al rivaroxaban, apixaban, endoxaban y petrixaban. Todos estos, miren, todos los mecanismos ahora vamos a ver los mecanismos, pero los factores de coagulación, puesto de acá, por ejemplo, el factor 10A, o los que inhiben a la trombina, los factores que pueden inhibir, ¿no? Y otros como los que van a bloquear los factores que dependen de la vitamina K, y vamos a ver dónde actúan las heparinas. Dentro de los antiagregantes plaquetarios, tenemos, por ejemplo, cómo puedo tener un efecto antitrombótico antiagregate plaquetario. Puede ser a través de una inhibición irreversible de la COX-1 plaquetaria, y ahí aparece el ácido acetilsalicílico. Puede ser lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Este es un receptor que tienen las plaquetas donde también dependen, en este caso, del ADP para que puedan seguir amplificando su respuesta antiagregante plaquetario. Entonces, esto es un receptor, el P2I12 es el receptor de las plaquetas. Entonces, para, cuando se activa con en este caso la adenosina, se van a seguir activando más plaquetas y se va a amplificar su respuesta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es inhibir estos receptores, ¿no? ¿Y quiénes lo pueden hacer? El clopidogrel, el prasugrel, eticlopidina.
La inhibición de la fosfodiesterasa E, ¿no? Como habíamos mencionado en el caso de la fosfodiesterasa E, al inhibir la fosfodiesterasa E, lo que va a hacer es que aumente el AMP cíclico y el aumento del AMP cíclico va a reducir lo que es la agregación plaquetaria. Aquí tenemos ahí al dipiridamol. Y estos inhibidores de estas glucoproteínas, estos receptores que hablábamos hace un rato de las plaquetas, inhibidores de la glucoproteína 2B y 3A, es una diana también terapéutica para inhibir lo que es la agregación plaquetaria. Y ahí tenemos al axibimab eptifatide, por ejemplo, y este de acá, que no se ve, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Dentro de los fibrinolíticos tenemos, y esta es la otra contraparte, ¿no? Los que me van a ayudar a disolver lo que son los coágulos. Tenemos aquí, por ejemplo, alteplasa, tenecplasa, reteplasa, streptoquinasa, por ejemplo, ¿no? Y dentro de los antifibrinolíticos, lo que hacen opuesto a la respuesta, digamos, para no disolver, digamos, esos coágulos o esos trombos, tenemos aquí el ácido tranexámico, el ácido aminocaproico y dentro de los otros agentes que se pueden tener dentro de los tratamientos, tenemos agentes hemostáticos tópicos que van a promover la hemostasia. Y aquí tenemos agentes hemostáticos mecánicos o pasivos como la gelatina absorbible, el colágeno microfibrilar y agentes hemostáticos activos, ¿no? Como la trombina tópica. Ahora, lo he puesto acá como un apartado, pero esto como que tiene que ver mucho con estos antagonistas de la vitamina K, ¿no? Para revertir lo que es la anticoagulación, ¿no? Lo voy a mencionar allí también, y acá lo he puesto como un apartado, que son reversores de la anticoagulación. Si yo tengo una warfarina que es un antagonista de la vitamina K, ¿no? Nosotros también podríamos tener como opciones vitamina K o a la protamina, que sería como una opción el tratamiento antídoto de lo que serían las heparinas no fraccionadas. Y dentro de los antihemofílicos, concentrados de factor 8, concentrados de factor 9, dependiendo de qué tipo de hemofilia se trate. Ujú. Bien. Ujú. Acá, bueno. En el caso de los anticoagulantes, ahora lo que viene a continuación son los tratamientos antitrombóticos. Entonces, antitrombóticos, porque acá siempre viene la confusión, eso no es antitrombótico. Bueno, antitrombóticos pueden ser tratamientos que van a actuar sobre lo que sería el coágulo, o sea, la malla de fibrina, o antitrombóticos, ¿no? Que van a afectar lo que es el trombocito, la plaqueta, la agregación plaquetaria, los antiagregantes plaquetarios. Entonces, ¿estaría bien si yo digo que es un antitrombótico, un antiagregante plaquetario? Sí. ¿Estaría bien si decimos que es un antitrombótico? ¿Se podría considerar los anticoagulantes? Sí. ¿Correcto? Para partir de ahí. Y vamos a trabajar con los que habíamos mencionado hace un momento. Vamos a ver cómo vamos en tiempo. Estamos más o menos. Bien, dentro de los antitrombóticos, en este caso anticoagulantes, vamos a ver, ¿quiénes son los anticoagulantes? Estos son fármacos que previenen la formación o extensión de los trombos, o sea, de los coágulos, ¿no? Al interferir en las distintas fases de coagulación sanguínea. Estos previenen esta formación o extensión de los trombos, ¿ya? No hablamos que disuelven, sino que previenen la formación de los coágulos sanguíneos. Su acción no disuelve el coágulo, como lo estoy mencionando, pero evita su crecimiento y la aparición de nuevos episodios trombóticos. Debido a su estrecho margen terapéutico, sobre todo para uno de ellos, va a requerir monitorización, y me estoy refiriendo básicamente a la heparina no fraccionada, ¿no? Requiere monitorización cuidadosa y conocimiento profundo de sus interacciones y riesgos hemorrágicos. El avance de los anticoagulantes directos, que son los últimos grupos que han ido apareciendo, ha mejorado ¿qué cosa? Su seguridad y el control terapéutico. Aunque los clásicos tipo heparina, tipo warfarina, continúan siendo pilares en la práctica médica porque son los que más se conocen, o sea, tienen ya utilización de años y ya se sabe lo que puede pasar, ¿no? Es más predecible, se sabe lo que puede venir. Los nuevos estamos, como ya hemos visto, farmacovigilancia, se están conociendo y bueno.
Por eso se refiere que son todavía los pilares dentro de lo que es la terapia. Antes de iniciar un tratamiento antitrombótico, es esencial hacer una evaluación hemostática basal, ¿no? En este paciente, que puede incluir recuento de plaquetas, de hemoglobina, de hematocritos y perfil de coagulación, ¿no? El perfil de coagulación acá lo hemos ya unificado, el tiempo de protrombina, el INR y el tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿no? Dependiendo con qué se está anticoagulando, ¿no? Entonces, si se va a anticoagular con heparina, warfarina, etc. Para monitorizar la warfarina mediante el INR y la heparina mediante el TPTA, ¿no? Respectivamente. Este monitoreo permite ajustar las dosis de estos tratamientos, ¿no? Para lograr la eficacia terapéutica y minimizar el riesgo de sangrado. Y aquí vemos también un poquito una imagen general de dentro de las fases de la coagulación de iniciación, propagación y actividad de la trombina, que va a convertir fibrinógeno en fibrina y todos los factores que intervienen. Y aquí los lugares de acción, en el caso de la warfarina, el mecanismo anticoagulante, que es un antagonista de la vitamina K, y por eso acá se está resaltando em, los factores de los cuales depende la vitamina K2, 7, 9, 10, ¿no? Que va a actuar a nivel de la proteína C, por ejemplo, dotrecognina alfa, ¿no? Rivaroxaban en el factor 10, apixaban en el 10 activado, fondaparinux, ¿no? Que este es su tipo de parina sobre el 10 activado y con la participación de la antitrombina 3. Y así la heparina no fraccionada, con la participación de la antitromina 3, puede inhibir la heparina no fraccionada al factor 10 activado y 2 activado principalmente. Y la heparina de bajo peso molecular, con la participación de la antitrombina 3, principalmente va a inhibir al factor 10 activo más, mucho más que el factor 2 activo. Por eso se dice que principalmente el 10A, poco lo que sería la 2 activado o la trombina. Y bueno, tenemos a los que pueden inhibir directamente la trombina, al dabigatran, al cimelacatran, por ejemplo, que directamente inhiben a la trombina. Ya. Esos serían dentro de los mecanismos de acción de los anticoagulantes en general. Ahora entremos a los anticoagulantes que son las heparinas. Ahí vemos algunos ejemplos. La heparina sódica em, y la heparina enoxaparina, ¿no? Dentro de la de bajo peso molecular. Bien. Entonces, las heparinas son anticoagulantes parenterales esenciales para prevención y tratamiento de fenómenos tromboembólicos, ¿no? Para eso se utiliza. Su acción se va a basar en potenciar la actividad de la antitrombina 3, un inhibidor fisiológico de los factores de coagulación, especialmente la trombina y el factor 10 activado. Ahora, en el caso de lo que veíamos hace un rato en los inhibidores endógenos, hablábamos ya de la antitrombina 3 y de la heparina endógena. En este caso es como que muy parecido, ¿ya? Pero el tema es que el poder de catalizar de las heparinas exógenas es aproximadamente 1000 veces más la cataliza a la antitrombina 3 y por lo tanto esas 1000 veces más tiene la capacidad de inhibir factores de coagulación ya activados. Ya esa es la diferencia con respecto a la antitrombina 3 heparina endógena versus antitrombina 3 con estas heparinas exógenas, pueden ser las no fraccionadas y las de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada va a ser una mezcla heterogénea de polisacáridos sulfatados, peso molecular promedio. Puede haber pequeñas variaciones entre una y otra literatura, yo he agarrado esta de acá, donde nos dice que el peso promedio en Dalton sería entre 3000 a 30.000 Daltons, y preferentemente la heparina no fraccionada sódica es por vía endovenosa de preferencia. Yo sé que estamos viendo acá que de repente dice intravenosa y subcutánea, pero la verdad es que la heparina no fraccionada sódica es muy, muy dolorosa, ¿no? Entonces es preferible administrarle a través de la vena intravenosa, que va a ser menos irritante que si se colocara subcutánea, como lo dice por acá. Entonces, esto es lo que vamos a marcar. Heparina no fraccionada sódica, vía intravenosa, y la heparina no fraccionada cálcica, esa sí es la subcutánea, ¿ya? La heparina no fraccionada cálcica es la que va por vía subcutánea.
En cuanto al otro grupo, las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, dalteparina, nadroparina, derivan de la heparina no fraccionada. Se dice que son fracciones de la heparina no fraccionada, ¿no? Presentan un mejor perfil farmacocinético, eso es muy bueno, y de altas, y tienen bastante seguridad, ¿no? El peso molecular promedio entre 4.000 a 6.500 Dalton de peso. Al ser más pequeñas, sí, ¿alguien ha levantado la mano? ¿Alguna pregunta? Es, sí, doctora. Quería preguntar si las heparinas de bajo peso molecular solamente tienen su su vía de administración subcutánea. Así es, solamente van a ir administradas por vía subcutánea. Ujú. A diferencia de las no fraccionadas que pueden ser endovenosa y subcutánea dependiendo si es sódica o si es cálcica. Ujú. Gracias por la pregunta. Continuamos. Esta imagen, la verdad que estaba entre una y otra imagen, descartaba una, descartaba la otra, pero me quedé con esta de Capsum, que es bien didáctica, y lo podemos resumir así. Al tener esto, un alto peso molecular, las no fraccionadas, ¿no? Digamos un promedio se da como de 15.000 Daltons en promedio que tendrían las heparinas no fraccionadas. Un promedio puede ser, vamos a ponerle unos 5.000 Daltons de lo que sería las de bajo peso molecular. Eso tiene que ver mucho para el mecanismo de acción que estas tienen. Todas las heparinas van a activar a lo que es a la antitrombina 3. Entonces, cuando esta de acá, la antitrombina 3, acá lo vemos de su manera inactiva, pero cuando entran en contacto con las heparinas, como vemos la no fraccionada, la de bajo peso molecular, las van a activar a la antitrombina 3. Entonces, las heparinas, sean no fraccionadas o de bajo peso molecular, activan a la antitrombina 3 mil veces más. Y se dice que solamente un tercio de la solución que viene en la ampollita es la que tiene ese poder catalítico. Entonces, al activarse la antitrombina 3, ojo, ya puede inhibir factores de coagulación. Tiene un cambio conformacional en la antitrombina 3 que hace que puedan inhibirse mejor los factores de coagulación. En el caso de la heparina no fraccionada, al ser, digamos, una molécula grande, estamos hablando de 15.000 pesos Daltons, peso molecular en Daltons, hace de que pueda unirse a la vez, como vemos aquí, con la trombina. Si no se uniría la trombina a la heparina no fraccionada y a su vez a la antitrombina, no se podría inhibir 100% y efectivamente a la trombina, ¿no? Se menciona que se requiere como que sí 15 unidades de monosacáridos que conforman la molécula de heparina no fraccionada para que puedan unirse a la misma trombina. Al tener un menor peso molecular, las heparinas de bajo peso molecular, ya valga la redundancia, hacen que haya un cambio conformacional en lo que es la antitrombina y se expone su sitio activo para que puedan inhibirse, en este caso, principalmente el factor 10 activado, ¿no? Factor 11 activado, factor 9 activado, y es menos, digamos, y por eso es que no en esta gráfica me parece correcto, no se ve una inhibición de la trombina porque para que se inhiba la trombina tiene que estar acoplado directamente a la molécula de la heparina. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la heparina no fraccionada, así como vemos aquí a la trombina, en el caso, digamos, le podemos cambiar esto de a la trombina y podemos poner aquí este factor 10 activado aquí, pero el factor 10 activado que es inhibido por la heparina no fraccionada no requiere de su acoplamiento a la molécula de heparina. La heparina no fraccionada puede inhibir a través de la catálisis de antitromina 3 directamente al factor desactivado, así como lo vemos acá, y no requiere su unión con la heparina no fraccionada. Entonces, resalto, básicamente para que se pueda inhibir la trombina, se dan cuenta que deberíamos hablar de moléculas grandes de heparina, que es la heparina no fraccionada, la que va a hacer que se acople directamente a la trombina para que recién pueda ser inactivada. Acá les traigo a reflexionar lo que veíamos hace un rato, dentro de lo que eran las funciones que tiene la trombina. La trombina puede convertir más fibrinógeno a fibrina, puede activar más plaquetas, puede activar al factor 5, 8, 13, por ejemplo, dentro de lo que sería la cascada de la coagulación. Entonces, su inactivación trae como consecuencia esta inhibición, digamos, más grande dentro de lo que es la coagulación. ¿Estamos?
Y el factor 10, bueno, a través de la vía común, ¿no? Ahora, aquí lo he separado en lo que es una comparación de lo que es la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Voy a tener que avanzar, chicos, estoy viendo la hora, me falta poco y necesito todavía hablar mucho. A ver, voy a resaltar, por favor, por temas de tiempo. He tratado de hacerlo más didáctico, más asimilable. Les voy a pasar las diapositivas. Me ha tomado bastante trabajo, pero con mucho gusto. Es muy bonito, muy interesante este tema y he tratado de ponerles así bien ordenadito para que también se puedan guiar. Yo sé que en la clase me está quedando muy corta. Entonces, en el caso de la farmacocinética, de la heparina no fraccionada, bueno, esto ya hemos hablado, por ejemplo, y lo he resaltado. Esto, miren, y acá mismo lo dice, de preferencia para la heparina no fraccionada, la sódica intravenosa, la cálcica subcutánea y la absorción va a ser variable por lo mismo. Imagínense entre que yo administro una heparina de 15.000 Daltons en peso por vía subcutánea, o sea, la absorción es la permeabilidad de los fármacos depende también del peso del fármaco. Mientras más grande, la absorción es más variable, o sea, vamos a ver lo poco que podría llegar. A diferencia de las de bajo peso molecular, como vemos acá, dice que la vía de administración subcutánea principalmente, ¿no? Y la absorción, ¿por qué? Va a ser más predecible. Y estábamos hablando de un promedio, digamos, de 4.000 Daltons en peso molecular. Eso va a hacer que se pueda permear mejor y por eso se dice que la absorción es más predecible que las otras que son más grandes, ¿ya? En este caso también es importante, por ejemplo, vemos acá una biodisponibilidad de un 30-70% aprox, dependiendo del tipo de la cepa. En general, esto es en general, no hace una diferencia específicamente. Esa es una biodisponibilidad, en este caso, por la vía subcutánea de un 30-70%, ¿no? Entonces lo han agarrado, digamos, en este caso, para lo que sería las heparinas no fraccionada cálcica, pero también la biodisponibilidad de la endovenosa también es baja, le puedo decir. Yo ahora les voy a explicar por qué. Esto sería 30% inclusive también para la vía endovenosa, ¿no? Y el 85 a 99% de biodisponibilidad para la de bajo peso molecular. En el caso de la unión a proteínas plasmáticas y endotelio, es alta para la no fraccionada, genera una variabilidad en el efecto anticoagulante, es baja. El sistema de eliminación, estoy pasando a lo que es el sistema de eliminación. En el caso de la no fraccionada, a nivel del sistema retículo endotelial y renal. Y en este caso, principalmente renal. A ver, esto sí necesito mencionarlo. Tenemos una heparina no fraccionada sódica, por ejemplo, y les digo, sí, está bien que tenga una biodisponibilidad hasta de un 30%. Lo que estamos viendo en este momento es algo diferente a lo que hemos aprendido desde la primera semana en el curso, cuando veíamos y partíamos de lo básico, decíamos, los fármacos que se administran por vía endovenosa tienen un 100% de biodisponibilidad. Correcto, se aplica para la mayoría, pero hay excepciones, como es el caso de estas heparinas no fraccionadas. Porque al ingresar inclusive por vía endovenosa, nos dice la parte o el lugar, o sí, el lugar donde se pierde o comienza a perder su actividad, los fármacos pueden ser por su metabolismo o por su eliminación. Y en este caso vemos, y aquí es importante también mencionar lo siguiente, que no está acá, pero pido que lo anoten. En el caso de las heparinas tienen una alta carga negativa. ¿Correcto? Mientras más electronegativas son, más, digamos, se acoplan a las células endoteliales. Estamos hablando de 15.000 pesos en Daltons, por lo tanto son grandes y se van a acoplar más con las células endoteliales, ¿no? Entonces, al haber ese acoplamiento a nivel de las células endoteliales, lo que va a hacer es que ahí va a encontrar el sistema retículo endotelial y ahí es donde comienzan a eliminarse. Entonces, al ser moléculas grandes, las no fraccionadas, y adherirse a lo que es el endotelio, ¿no? Son más electronegativas, comienza la eliminación a nivel del sistema retículo endotelial. En el caso de las de bajo peso molecular, son electronegativas, pero son menos electronegativas. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá el tamaño de la molécula. Entonces, por eso nos dice que acá la eliminación es principalmente a nivel renal. ¿Correcto? Entonces, ya esto vamos a resaltar acá, esto también es muy, muy importante.
En el caso de la monitorización, las de bajo peso molecular no van a requerir monitorización. Las que sí requieren son las de heparinas no fraccionadas. Acá hay que monitorizar el tiempo parcial de tromboplastina activado. El efecto se controla con esta prueba y lo normal aproximadamente de una persona normalmente coagula, digamos, entre 25 a 40 segundos. Y cuando está anticoagulado con heparina no fraccionada, no debe pasar de 2 veces a 2,5 veces más este tiempo de coagulación. Si está en este rango, estamos perfectos, ¿no? Porque es, digamos, lo que se quiere desde el punto de vista clínico, ¿no? Para evitar la formación de esos trombos. Pero si pasa, digamos, el tiempo de coagulación triplicó, cuadriplicó, entonces ahí, o sea, ya no está coagulando en el rango requerido. Entonces ya no está ni coagulando. Eso lo vamos a ver también en el laboratorio. Y al superar 2,5 veces más este tiempo normal de coagulación, podría haber riesgo de hemorragia. ¿Ya? La contraparte, acá creo que también lo he puesto, la farmacodinámica. Bueno, ya hemos hablado del mecanismo de acción, no voy a entrar en mucho detalle allí. La relación antifactor 10, antitrombina 1 a 1, y aquí es predominantemente 10 activado. Le pone como que de 4 para inhibir el factor 10 y de 1 nada más para la trombina. Entonces, de 4 a 1, por eso que no es muy significativo la inhibición de la trombina para el caso de la heparina de bajo peso molecular. El riesgo de trombocitopenia inducida por heparina, esto HIT, donde vean HIT, recuerden trombocitopenia inducida por heparina, riesgo mayor de 1 a 5%, es un riesgo menor, menos del 1%, ¿no? El antídoto, y esto de la trombocitopenia tiene que ver básicamente por la inhibición de la trombina, ¿ya? El antídoto, protamina, neutraliza el efecto de la heparina no fraccionada, que es el sulfato de protamina. Se utiliza 100 unidades, o para 100 unidades de heparina se utiliza 1 miligramo de protamina. En el caso de la heparina de bajo peso molecular, es parcial. O sea, y aparte como que la protamina es el antídoto para evitar este RAM principal que es la hemorragia, ¿no? Acá podría haber, pero es menos probable, ¿ya? Por eso es que en ese caso se requeriría antagonizar la hemorragia producida por heparina con la hemorragia por heparina con la protamina, ¿ya? Y bueno, ahí vemos algunas interacciones, algunas contraindicaciones, y en los usos los voy a resaltar con tiempo, chicos, algunos puntos nada más. Se puede utilizar en el caso de la heparina no fraccionada enfermedades tromboembólicas, ¿no? Como tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, infarto de miocardio agudo, profilaxis, tromboembolismo venoso profundo, anticoagulación en embarazo, importante, hago un paréntesis, porque al ser grandes moléculas, la permeación va a ser muy baja. Y si necesito, en este caso, anticoagular a una paciente embarazada, estos serían los indicados, ¿ya? Prevención de restenosis después de angioplastías, coagulación intravascular diseminada, hemodiálisis, ¿no? Y este caso, por ejemplo, esto requiere monitorización intrahospitalaria. Y en el caso de las heparinas de bajo peso molecular, es un tratamiento ambulatorio prolongado para tratamiento profiláctico, tratamiento también de trombosis, tromboembolismo venoso y tromboembolismo pulmonar, que se puede utilizar. Ahora, dentro de lo que serían el otro grupo de anticoagulantes, ¿no? Que sería los antagonistas de la vitamina K, y ahí tenemos a la warfarina, que es el anticoagulante oral clásico, ¿no? Ha sido el pilar en la prevención y tratamiento de tromboembolismo venoso, trombosis arterial, prevención de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular o prótesis valvulares. Su uso exige un control estrecho del INR que hemos hablado para mantener el equilibrio entre eficacia antitrombótica y riesgo hemorrágico, o sea, ni mucho ni poco, siendo un ejemplo clásico de terapia con estrecho margen terapéutico. Aquí he puesto, lo voy a resaltar lo más importante, ¿ya? En el caso de la warfarina. La warfarina es un compuesto que es una mezcla racémica, va a contener dos formas isoméricas,
dos formas isoméricas, es decir, es una mezcla racémica, tiene dos tipos de isómeros. En este caso tenemos S-warfarina y R-warfarina. Es importante, es como dicen, es como un espejo. No cada uno tiene sus propiedades. Es como dicen, hacen un ejemplo también como que mano derecha, mano izquierda, ¿no? Y en este caso, la S-warfarina, en esa mezcla racémica de la warfarina, es la que va a ser más potente y es la que es 3 a 5 veces más potente que la R-warfarina, ¿no? Una es levógira, la S, y la dextrógira, que es la R. Principalmente la S, ¿no? Y vemos también acá los tipos de isoenzimas, por eso que cuando veíamos interacciones farmacológicas en la teoría, en el seminario, siempre aparecía la warfarina, y en este caso, por ejemplo, vemos que el enantiómero S-warfarina va a ser metabolizado por la citocromo CYP12C9 principalmente, y la R-warfarina por la CYP1A2, CYP3A4 y CYP12C19, ¿no? Y su eliminación también a través de metabolitos inactivos. En este caso, la farmacodinamia va a disminuir la síntesis hepáticos de factores que dependen de la vitamina K, el 2, 7, 9, 10 y proteína C y S también. Va a impedir su gamma carboxilación, al impedir su gamma carboxilación dependiente de la vitamina K, ¿no? El efecto puede aparecer, esto es importante porque no es tan rápido como en el caso de las heparinas. Las heparinas es muy más rápido, es en pocas horas dependiendo si es parina no fraccionada o de bajo peso molecular. En el caso, y vamos a ir acá para que no nos quedemos con esto de, por ejemplo, en el caso de las heparinas no fraccionadas, vemos acá inmediato por la vía intravenosa el efecto anticoagulante y la vida media de 1 a 2 horas, y en el caso de la heparina de bajo peso molecular, el inicio del efecto de 2 a 4 horas aproximadamente, a diferencia de la warfarina, que vemos que el efecto aparece entre 48 a 72 horas, ¿no? Listo. Y esto hay que monitorizar, como ya les había explicado, mediante el INR. Eh, el mecanismo de acción, ¿no? Inhibe la enzima vitamina K epóxido de reductasa, BK ORC1, y no se regenera la vitamina K reducida, no hay activación de los factores dependientes de la vitamina K, que serían los factores 2, 7, 9, 10 que habíamos mencionado, y produce una anticoagulación progresiva, ¿ya? Efectos sobre el INR. Aumenta el INR, prolonga el tiempo de protrombina. El efecto se controla con el INR, ¿no? El tiempo de protrombina observado y el tiempo de protrombina de referencia, ¿no? El valor normal, estamos hablando del tiempo de protrombina, estamos de 12 a 14 segundos, el INR entre 1 a 1,5 que habíamos mencionado, ¿no? Para anticoagulación, ¿no? En la anticoagulación, lo que se desea dentro del rango terapéutico, habíamos mencionado que debería estar entre 2 a 3. Si está por encima de 3 el INR, estamos hablando de un riesgo alto de hemorragia, y si está por debajo de 2, ¿no? Estamos hablando de un alto riesgo de que se formen trombos y no se estaría controlando el trastorno de la hemostasia. Bueno, esto es una manera de reducir lo que ya habíamos venido hablando, ¿no? Hablamos acá de la mezcla racémica de la warfarina, ¿no? De la S-I-R. S-warfarina es más activa, ya lo habíamos mencionado, bloquea el epóxido de reductasa que codifica el gen, el BKORC1. A este nivel va a producirse. Esto a su vez inhibe que se carboxile, digamos, inhibe la carboxilación gamma, es decir, evita que pase la vitamina K oxidada a vitamina K reducida, y al no haber esta vitamina K reducida, también va a afectar esto de la glutamil carboxilasa gamma, lo cual no va a hacer que se pasen los prosimógenos no funcionales que dependen de la vitamina K, que son los prosinógenos 2, 7, 9 y 10, que no se vuelvan funcionales a 2 activo, 2, 7, 9 y 10 activo. Eso es lo que básicamente menciona. Entonces, aquí viene la inhibición de la vitamina de la warfarina en este ciclo de la vitamina K, ¿ya? De manera resumida. Los aspectos clínicos, ¿cuál es la principal RAM de la warfarina? Puede producir hemorragia, ¿no? Riesgo relacionado a un INR elevado, ¿no? Y entre otras, necrosis cutánea, púrpura violeta del dedo, teratogenicidad. Por eso es que está contraindicado. Si yo necesito un anticoagulante,
tengo heparinas, tengo warfarina, no le voy a dar warfarina porque tiene un alto probabilidad de teratogenicidad, sí le puedo dar heparina. ¿Ya? Entonces ahí vemos los usos: trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, no prevención de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Está contraindicado en embarazo y eso es bueno también volver a resaltar, ¿no? Interacciones relevantes, ahí he puesto algunas y necesito pasar a lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si es que hay un tema de que ya el INR está muy alto? ¿No? Hay que suspender inmediatamente la administración y su antídoto principal es la vitamina K o fitomenadiona o filoquina o la filoquinona, ¿no? Restaura la síntesis de factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Otro antídoto, digamos, el antídoto principal va a ser esto. Y también puede ser plasma fresco congelado o concentrado de factores de la coagulación. Otro grupo, tenemos a los anticoagulantes directos orales, ¿no? También llamado ACOTS, DOACs, NOACs, que son anticoagulantes orales directos. Son fármacos que se han diseñado para inhibir de forma directa y específica enzimas claves de la cascada de coagulación, ofreciendo un efecto anticoagulante más predecible que la warfarina, como habíamos visto hace un ratito, sin necesidad de monitorizar de manera rutinaria el INR. ¿A quiénes tenemos acá? Al dabigatran, al rivaroxaban, al apixaban, todos los que terminan, bueno, principalmente apixaban, rivaroxaban, el dabigatran, que es el otro, ¿no? En este caso, su blanco de acción directamente van a inhibir, en el caso del dabigatran, a la trombina, en el caso del rivaroxaban, al factor 10 activo, va a inhibirlo directamente, y igual en el caso del apixaban, ¿no? Al factor 10 activado. Aspectos importantes: inhibe la conversión del fibrinógeno a fibrina. Claro, al inhibir a la trombina es la que se encarga de convertir el fibrinógeno en fibrina. Y si está inhibida la trombina, ya no hay esta conversión. Al bloquear el factor desactivado libre y unido, evita la generación de la trombina, ¿no? En este caso, bloquea la cascada de la coagulación a nivel de la vía común, no se va a convertir por trombina en trombina, ¿no? Entonces inhibe de esa manera la trombina. Algunas RAMS, hemorragias, dispepsia, hematuria, ¿no? En este caso, el rivaroxaban también podría traer hemorragias, aumento de las transaminases, ¿no? En el caso del apixaban, miren, es muy parecido en la inhibición, en este caso el factor 10, pero en el caso entre el rivaroxaban y el apixaban, las hemorragias son menos frecuentes, ¿no? Y puede presentar una anemia leve. Ujú. Y vemos acá algunas de las interacciones. En el caso de la CYP3A4, eh, eh, la P-glucoproteína, que sería una interacción que tiene, digamos, este rivaroxaban con el ketoconazol, porque van a utilizar el mismo sistema con la rifampicina también. ¿Ya? En el caso de las ventajas clínicas, no van a requerir INR, el efecto es rápido, sus dosis únicas diarias tienen un perfil más estable, correcto, y menos riesgo de hemorragias. Ujú. El inicio, para ver, cuando decimos que es más rápido, estamos hablando de 1 a 2 horas, por ejemplo, el inicio de efecto del Dabigatran. En el caso del Rivaroxaban, de 2 a 4 horas, y de 3 a 4 horas en el caso del Apixaban, a diferencia de 48, 72 horas que hablamos para la warfarina. Ahora, dentro de los inhibidores directos de la trombina de uso parenteral, ¿no? Estos inhibidores directos de la trombina parenterales como la vivalirudina, el argatroban y la desirudina representan una clase de anticoagulantes que actúan bloqueando directamente el sitio catalítico de la trombina, el factor 2 activado, sin requerir cofactores como la antitrombina 3, como que lo veíamos que son, siendo parenterales, lo requiere la heparina. Estos no lo requieren. Esta acción permite la inhibición de la trombina, tanto circulante como la unida al coágulo. Los inhibidores directos de la trombina parenterales tienen la ventaja de ofrecer una respuesta anticoagulante más predecible que la misma heparina y son monitoreados generalmente con el TPTA, como que se utiliza para la heparina no fraccionada, ¿no? Tiempo parcial de tromboplastina activada, siendo una alternativa vital en pacientes con contraindicaciones a las heparinas, y esto es muy bueno porque pueden haber también reacciones de hipersensibilidad por heparina. Igual acá también les he puesto unas tablitas para que
puedan facilitarles la vida y podamos tener una visión más clara de cómo actuarían estos tratamientos. Em, las vías de administración, en el caso de las dos primeras, es vía intravenosa, la desirudina es vía subcutánea, ¿no? Esto es el inicio de acción, miren, alrededor de la hora, de 2 a 4 horas para el argobatrán, es un poquito más lento, alrededor de las 12 horas para la desirudina, por ejemplo. El tipo de metabolismo, proteólisis renal parcial, esto es a nivel hepático, y las tipo de isoenzimas de las cuales requiere, importante porque estas son las que tienen interacciones y en este caso de la diaciludina, es una ventaja porque no tiene este tipo de metabolización que requiere, digamos, el argatroban, que podría traer interacciones farmacológicas. ¿Qué más podemos resaltar? En todos los casos se requiere de una monitorización del tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿no? El antídoto, no hay un antídoto específico, inhibe directamente a la trombina y hemos hablado aquí sobre cada una de ellas. Y los usos, en el caso de la bivalirudina, tenemos para angioplastia coronaria, ¿no? En el caso de trombosis inducida por heparina tipo 2, ¿no? Trombosis inducida por heparina tipo 2 igual acá, ¿no? O sea, cuando mencionamos que cuando no funciona o no, o mejor dicho, tienen alguna contraindicación con la heparina, y una de las contraindicaciones es trombosis inducida por heparina tipo 2, que es una reacción inmunológica, ese serían buenas opciones. ¿Ya? En el caso de RAS podría producirse hemorragia, hipotensión, hemorragias y aumento de las transaminasas, para este caso del argatroban, por ejemplo. Bien, vamos pasando. Otro grupo que tenemos son los inhibidores directos del factor 10 activado, ¿no? Los inhibidores directos de este factor 10 activado, que estos son de administración oral, por eso acá también les he puesto la tabletita para que podamos un poquito diferenciar, ¿no? En el caso de ellos son parenterales, en este caso son de administración oral, conocidas como ACO-NACOTFI. Son anticoagulantes modernos, actúan al unirse directamente al sitio activo del factor 10 activado, que esto es una enzima crucial en la cascada de la coagulación, como ya habíamos mencionado, ¿no? Al inhibir el factor 10A, previene la conversión de protrombina, trombina, fibrinógeno y fibrina, ¿no? Su farmacocinética es más predecible, lo que a menudo elimina la necesidad de monitoreo rutinario a diferencia de la warfarina, ¿no? Su uso es amplio, incluyendo la prevención de ictus, en fibrilación auricular no valvular y en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Bien. Vamos a ver, entonces aquí tenemos los inhibidores directos del factor desactivado. He puesto acá algunos aspectos importantes en cuanto a su farmacocinética, ¿no? Y estamos viendo aquí, por ejemplo, el tiempo de vida media de 5 a 13 horas. Como he mencionado, todos son de administración oral, tienen una alta biodisponibilidad. Miren, el rivaroxaban, 80 a 100% de biodisponibilidad, siendo oral, y eso es importante, ¿no? Aproximadamente un 50% de la biodisponibilidad para el Pixaban, el Edoxaban del 60% de biodisponibilidad, ¿no? Y en el caso no precisan del Betrixaban la biodisponibilidad. Y se menciona también que en todos los casos requiere una excreción renal y en el caso, eliminación biliar principalmente. Poco renal, esto sería una muy buena opción en el caso del el Betrixaban, a diferencia de los otros que requieren una eliminación renal. Esto nos dice que es más biliar. Eso sería importante, por ejemplo, en el caso de las condiciones de un paciente con alguna alteración renal. Entonces yo tengo una opción, digamos, el Betrixaban, que es uno de los tratamientos anticoagulantes orales directos del factor desactivado, que tiene poca, digamos, eliminación renal, más va a ser biliar, ¿no? En este caso, ¿qué más podríamos resaltar? Sus usos principales, sus RANs, y vemos acá en todos los casos, sangrados que podrían presentar, que es algo común al caso de los anticoagulantes, ¿ya? A ver, voy a avanzar. Me queda poco tiempo. Uy, en el caso de los antiagregantes plaquetarios. Sí, me falta bastante. Vamos a ver. La trombosis sigue siendo una de las causas número uno de muerte global. El infarto y el ictus nace de una célula, ¿no? Lo que sean las plaquetas. Nuestra tarea va a ser desactivar
a esta plaqueta sin colapsar el sistema de hemostasia como lo habíamos visto, ¿no? Vamos a ver cómo es que la aspirina ataca la raíz de la señal, mientras que los inhibidores de los receptores P2 y 12 actúan como verdaderos cortacircuitos en esta cadena de agregación plaquetaria. La elección va a ser todo un reto, prevenir un coágulo sin provocar una hemorragia mayor. Dentro de lo que habíamos hablado de la función plaquetaria, es muy importante lo que es la hemostasia primaria, habíamos hablado de la importancia de lo que es la adhesión plaquetaria. Ya no lo voy a comentar porque ya dentro de lo que hablé hace un rato habíamos hablado de la importancia de aspectos claves dentro de lo que va a ser la agregación plaquetaria, lo dejo para que lo puedan revisar, ¿ya? Y sitios de la agregación plaquetaria que habíamos visto como el ácido acetilsalicílico, inhibiendo sobre lo que va a ser inhibición de la COX-1 y la inhibición de la ADP, ¿no? Para que aumente el AMP cíclico, acá vemos algunos de los fármacos que intervienen. Aquí también les he traído una tabla general de lo que vendrían a ser los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Y los he separado por colores, ¿no? Los he separado por colores para que podamos tener una diferenciación. Por ejemplo, en el caso del inhibidor irreversible de la COX-1 vendría a ser el ácido acetilsalicílico, cuyo mecanismo de acción inhibe irreversiblemente la COX-1, lo cual reduce la síntesis de tromboxanos A2. Esto nos va a ayudar para prevención primaria y secundaria de infarto agudo a miocardio, ¿no? Y también tenemos que pueden presentar hemorragias, y las dosis que podríamos mencionar. Em, en el caso de los inhibidores del receptor P2 y 12, ¿no? Como tenemos el clopidogrel, inhibidores como en el prasugrel, el ticlopidina, y que habíamos mencionado que en el caso de los clopidogrel bloquea irreversiblemente este receptor P2 y 12, que es de que requiere la adenosina para que pueda seguir activándose más plaquetas, y esto va a hacer que disminuya la activación del otro receptor glucoproteína de las plaquetas, que sería el GP2B y el 3A, ¿no? Y en el caso de el prasugrel, igual que el clopidogrel, inhibe este receptor P2 y 12, ¿no? Vamos a otro, en el caso de los inhibidores de la fosfodiesterasa plaquetaria, ¿no? Tenemos acá el dipiridamol, que al inhibir a la fosfodiesterasa va a hacer que aumente el AMP cíclico plaquetario, se produzca vasodilatación y además inhibe la captación de adenosina, y eso hace que al haber mayor AMP cíclico, menor lo que va a ser la agregación plaquetaria. ¿Ya? Y otros que son específicos también, inhibidores de los receptores de glucoproteína 2B y 3A, que tenemos acá, y las vías de administración también, abciximab, eptifibatide, tirofiban, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos también los diferentes usos farmacológicos que estos puedan tener. En el caso de este último grupo, por ejemplo, pueden ser utilizados para angioplastía coronaria, ¿no? Em, Puede haber también en el caso de las RAMS, en todos los casos comúnmente podría ser también el sangrado. Ujú. En el caso de los fibrinolíticos, acá también como que les hice una tabla resumen un poquito de las funciones de los fibrinolíticos, que también ya les había expuesto hace un ratito, ya, y lo voy a desfasar por el tiempo. Disculpen por favor, pero es muy grande el tema y es muy corto el tiempo. En el caso de los fibrinolíticos tenemos alteplasa, tenecteplasa, reteplasa, streptokinasa, y vemos que dentro de los mecanismos de acción tenemos que el alteplasa, por ejemplo, es un activador del plasminógeno, que es importante en el caso de los fibrinolíticos, ¿no? Que se active el plasminógeno para que se convierta a la plasmina y de esa manera actúe sobre los trombos, ¿no? Y de esa manera se pueda controlar y regular estos trombos que se han formado, ¿no? Y esta, digamos, ya viene a ser la disolución del trombo, ¿no? Igual para el caso de los otros tratamientos. Usos clínicos, infarto agudo a miocardio, por ejemplo, como lo estamos viendo, ¿no? Trombosis venosa profunda, etcétera. Y ahí las RAS también que tiene que ver con hemorragia. Lo voy a pasar. En el caso de los fibrinolíticos ayudan a disolver lo que es el coágulo. En el caso de los antifibrinolíticos, que van a ser el tercer pilar del control de la hemostasia, o con un objetivo que es diametralmente opuesto a los trombolíticos,
es detener o reducir el sangrado preservando la integridad del coágulo. En el otro caso es disolvo el coágulo y en este caso preservo, digamos, el coágulo de fibrina ya formado, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el ácido tranexámico, ¿no? Que actúa como análogo del aminoácido lisina. Vamos a ver. Acá su principal función es reducir o detener la hemorragia excesiva al preservar el coágulo que ya se ha formado. Ya esa es la palabra clave, las palabras claves para el efecto antifibrinolítico. Y tenemos aquí, por ejemplo, el ácido tranexámico, análogo sintético de la lisina, bloquea los sitios de unión del plasminógeno, plasmina la fibrina, inhibiendo la fibrinólisis, esto queda bloqueada, inhibe la degradación del coágulo, ¿no? En el ácido aminocaproico es similar al tromboxano, inhibe competitivamente la unión del plasminógeno a la fibrina, evitando su conversión a plasmina. Ya no se produce la plasmina y esto reduce la fibrinólisis. Y aquí vemos los usos que estas pueden tener: hemorragias posquirúrgicas, menorragia, epistaxis, trauma grave, parto, etcétera, ¿no? Cirugías cardíacas o hepáticas, como vemos acá, y las RAS también náuseas, hipotensión, arritmias raras que también se podría presentar por el ácido aminocaproico. Ya estamos terminando en el caso de los agentes, en el caso de los agentes hemostáticos tópicos. Aquí vemos más o menos cómo es que esta es una marca de tratamiento. Tenemos acá, por ejemplo, los agentes hemostáticos tópicos representan el pilar de la hemostasia aplicada directamente en el campo quirúrgico o en el sitio de una hemorragia local, ¿no? Estos productos se clasifican a menudo como pasivos mecánicos o activos biológicos, buscando completar o acelerar las etapas fisiológicas de la coagulación. Y ahí tenemos a estos: la gelatina absorbible, colágeno microfibrilar, la trombina tópica. Y aquí vemos los mecanismos de acción. En caso de la gelatina absorbible, actúa como matriz física que promueve la agregación plaquetaria y retiene el coágulo no absorbible y no tiene actividad enzimática. Aquí el colágeno microfibrilar estimula la adhesión y activación plaquetaria, la formación de tapón hemostático. Y la trombina tópica convierte fibrinógeno en fibrina. Y acá vemos los principales usos que pueden ser para la gelatina: control del sangrado capilar o venoso, menores cirugías, ¿no? En el caso del colágeno, hemostasia en cirugía ortopédica, hepática o dental. La trombina tópica es cirugías donde hay sangrado difuso tras lesión hepática, esplénica o de tejidos blandos, ¿no? Y ahí vemos también los ramos. Los reversores de la coagulación, ¿no? Que son para, como su mismo nombre lo dice, para prevenir la hemorragia. Y habíamos hablado hace un ratito de lo que era la vitamina K, ¿no? Hace un rato también lo había puesto. Y en este caso voy a resaltar lo que sería la warfarina. En el caso, no, de la warfarina no. Para revertir la warfarina se vería la vitamina K, pero esto, para revertir la hemorragia por heparinas no fraccionadas, sobre todo su administración intravenosa, ¿no? Es muy rápido. Esto para evitar la hemorragia. Básicamente es el antídoto de las heparinas para evitar la hemorragia. Eh, Al ser de carga positiva, proteína catiónica, va a neutralizar, digamos, es un antagonismo químico. En carga negativa la heparina, carga positiva la protamina, y por cargas opuestas se unen, ¿no? Y de esta manera se neutralizan, y de esa manera se tiene el efecto antagónico de la heparina no fraccionada y se evita la hemorragia, ¿no? Este es el antídoto para la heparina no fraccionada, como lo vemos allí. Y se había mencionado que para poder antagonizar a la heparina, 100 unidades de heparina no fraccionada, se requiere de 1 miligramo de la protamina. Y ya con esto estamos casi terminando. La hemofilia, hemos hablado de los trastornos dependiendo del tipo de hemofilia que ésta fuese. En el caso de la hemofilia A, es causado por la deficiencia del factor 8, y la hemofilia B por carencia del factor 9, ¿no? Y hay concentrados, ¿no? Que traen estos factores de los cuales carece el paciente: concentrado del factor 8, concentrado del factor 9, que lo vemos aquí ya puestos, ¿no? Digamos, cómo es que actúan, cómo es que se administran intravenosa, el inicio del efecto, o en este caso la vida media de 8 a 12 horas, ¿no? Y para el factor 8 activado y 9 activado, ¿no? Ahí también hemos puesto algunas RAMs que tienen que ver con reacciones alérgicas que podría presentarse, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar para que ya puedan leer. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Listo. Entonces, como vemos, y disculpen por favor el tiempo, ha sido muy corto
para todo esto lo he dejado y tengo ahí las tablitas en resumen para que también lo puedan revisar con bastante y más calma. Decir que cada fármaco que actúa sobre la hemostasia representa una herramienta poderosa, como lo hemos visto. Saber cuándo usarlo y cuándo no es la diferencia, lo que va a diferenciar al médico que conoce la farmacología del que verdaderamente la comprende. Así que eso sería todo, chicos.